miércoles 29 de julio. Para mí es muy grato poder compartir contigo un nuevo estudio en este día. Mira, el título de hoy es El Espíritu, la Palabra y la Testificación. ¿Sí? Por favor, te pido que estés dispuesto a poder escuchar hasta el final este contenido. Pero por favor, presta mucha atención a lo que leeré para ti. ¿Está bien? Pon mucha atención. Vamos a empezar orando, ¿sí? Pidiendo a Dios que nos dé esa disposición y ese tiempo para poder escuchar hasta el final la lectura de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por permitirme compartir este hermoso estudio. Señor, hay muchas lecciones para nosotros hoy. Yo te pido, Dios, que por favor puedas trabajar en nuestro corazón, en nuestro ser, y nos puedas llevar a creer, Señor, en el poder que obtenemos mediante el Espíritu Santo y cómo podemos ser testigos tuyos en todo momento. Por favor, permítenos estar totalmente interesados y que nuestra atención, Señor, esté en lo que compartiré. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Si tú notas el sermón de Pedro el día del Pentecostés, se basó principalmente en lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, para poder demostrar a sus oyentes que Cristo Jesús era el Mesías. Toma en cuenta que para muchos judíos, muchos antiguos israelitas, Cristo simplemente fue otro hombre. Claro, que de alguna forma obró milagros, pero no creían definitivamente que Él era el Mesías. Entonces, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en su ser. Y a través de la vivencia de Cristo, a través de sus milagros, de su obra, ya había sido sembrada esa semilla. Entonces, Pedro está atestiguando, está demostrando que Jesús efectivamente era el Mesías que la nación había estado esperando. Entonces, tenemos también, por ejemplo, el discurso final de Esteban, donde podemos notar en esa parte de la Biblia que es un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Hechos 10:36, Pedro mencionó ahí claramente que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Entonces, y luego de eso, compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo, en cambio, él se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y también notamos cómo Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En todos estos casos, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no su propia palabra. La palabra inspirada por el Espíritu Santo fue la base de esa autoridad. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos. Vamos a iniciar con el capítulo 4. Ahí leeremos el versículo 4 y el versículo 31. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. A continuación, Hechos capítulo 13, los versículos 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, Hechos 7:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y en este momento, Hechos 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Te pregunto ahora, estos versículos que leímos o escuchaste, ¿qué nos enseñan estos pasajes, estos versículos acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento? Mira, el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay un poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo. Notemos ahora lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habiendo oído esto, te pregunto, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Nota lo que nos dice este libro. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser Infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Mira, la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas, sencillamente es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con otras personas, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en lo que el ser humano puede especular. ¿Notas? Prestemos atención ahora a lo que nos dicen estos párrafos. El primer párrafo se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 71 y 72. Escucha. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre, la conversión del alma por medio de la fe. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros o santos para ser aplicados en la vida diaria. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad, y sin embargo, su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. A continuación, un párrafo encontrado en el libro El conflicto de los siglos, en la página 377. Si los que profesan pertenecer a Dios
recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su palabra, alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hay, dice, un mismo cuerpo y un mismo Espíritu, así como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una fe, un mismo bautismo. Para finalizar, comparto contigo estos 2 párrafos. Se encuentran en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 179. En obediencia a este mandamiento, Pablo y Bernabé declararon a los judíos: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y colocaba ante los hombres la esperanza, por medio de la fe y obediencia, de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día, y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Es la promesa por la cual vivimos. Un mundo mejor, libre de la violencia, del pecado, de las enfermedades, de pandemia, de sufrimiento, de hambre. El mismo Espíritu, quien inspiró la palabra de Dios, inspiró a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, de los profetas, de Moisés, de David, de los profetas menores, de todos estos personajes que conocemos que fueron los autores bíblicos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Recuerda que la palabra de Dios no vino por iniciativa humana, no, es por la influencia divina. Y ese mismo Espíritu es el que puede vivificar nuestras vidas hoy y que nos ayuda a poder testificar a otros de nuestro Señor. Entonces, creamos en el poder del Espíritu Santo. Creamos en la capacidad que tiene para cambiar nuestra vida y la vida de los demás. Te invito, camina con el Señor, caminemos con Él y estemos dispuestos a testificar con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que Dios te pueda bendecir en este día.